A veces, el silencio no nace del miedo, sino del agua. En una casa vieja del municipio de Nezahualcóyotl, con paredes que aún guardan el olor a moho y jabón barato, vivía Ximena, una niña de 8 años con el cabello siempre húmedo y los labios partidos. Nadie sabía mucho de ella, excepto que no jugaba con otros niños y que su madre la llevaba al mercado con una toalla colgada del cuello, como si acabara de salir de bañar. Pero la verdad era otra. Ximena pasaba las horas encerrada en una tina, no por limpieza sino por castigo. La bañera oxidada del baño era su mundo entero. Ahí aprendió a no llorar, porque cada lágrima se mezclaba con el agua sucia. Ahí conoció el sonido hueco de su respiración rebotando en los azulejos. Ahí el tiempo no corría, goteaba, y cada gota le enseñó a callar un poco más. Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Ximena no recordaba desde cuándo la tina se había vuelto su prisión. Su madre, Yolanda, solía decirle que era por su bien, que el mundo afuera era sucio y peligroso, que los niños como ella no sabían comportarse. Tenía prohibido hablar mientras estuviera dentro y debía mantener las piernas encogidas para que no se oyera el agua moverse. Al principio lloraba en silencio. Luego aprendió a sostener el llanto dentro del pecho, como si fuera una respiración más. La tina estaba ubicada en un baño sin ventanas, con una bombilla amarilla que parpadeaba por las noches. Desde ahí podía escuchar los pasos de su madre en la cocina, el goteo persistente del lavabo, los golpes secos de las puertas y a veces los gritos apagados de otros adultos que venían y se iban sin saludarla. Su madre decía que Ximena tenía la culpa por parecerse tanto a su padre. «Eres igual a ese cabrón», murmuraba antes de encerrarla, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. El padre de Ximena se había ido cuando ella tenía apenas 3 años, dejando tras de sí una deuda con varios hombres del barrio. Desde entonces, Yolanda se convirtió en sombra, y su rencor encontró un cuerpo pequeño donde alojarse. A veces, durante las noches más frías, Ximena se quedaba dormida en la tina y despertaba con los dedos arrugados, el agua tibia convertida en hielo. Aprendió a no moverse demasiado para que el óxido no se pegara a su piel. El agua no se cambiaba a diario, y los restos del jabón anterior flotaban como recuerdos muertos. Pero lo más duro no era el frío ni el silencio, era la soledad absoluta. Nadie preguntaba por ella, no tenía amigos, no iba a la escuela. Sus únicos testigos eran las cucarachas que subían por los azulejos y las telarañas en las esquinas. A veces imaginaba que era un pez atrapado en una pecera sin salida. En una ocasión, su madre la olvidó por más de un día entero. No hubo comida, ni luz, ni agua nueva. La niña chupaba los bordes de la bañera para no morir de sed. Tenía hambre, pero la costumbre era más fuerte. No gritó, solo esperó. Era lo único que sabía hacer bien. Esperar, esperar y callar. Su cuerpo empezaba a cambiar antes de tiempo. Ojeras profundas, costillas marcadas, uñas quebradas. Cuando su madre por fin abrió la puerta del baño, no hubo disculpas ni preocupación. Solo un suspiro de fastidio y un regaño. ¿Por qué no dijiste nada? Pero Ximena ya había olvidado cómo usar la voz. El agua ya era su idioma. Una tarde de agosto, mientras una tormenta golpeaba con fuerza las láminas del techo, Ximena escuchó una discusión entre su madre y un hombre. Era diferente a los otros. Su voz era gruesa pero tranquila. Preguntaba por una deuda. Yolanda lloraba, suplicaba. Él dijo algo que hizo que el aire cambiara en la casa. «Si no puedes pagar, me la quedo a ella». Luego, un silencio seco. Cuando se marchó,
Su madre entró al baño con una furia desconocida, sacó a Jimena de la tina de un jalón y le metió una bofetada tan fuerte que la niña cayó al suelo, desnuda, mojada, temblando. ¿Ves lo que me haces?, gritó. Por tu culpa me quieren quitar todo. Jimena no entendía, pero algo se rompió dentro. Ya no tenía miedo, tenía una certeza. Su cuerpo no le pertenecía. Era parte de un intercambio, de una deuda. Esa noche regresó sola a la tina. Su madre no la encerró. No fue necesario. Ella misma cerró la puerta, se sentó dentro y esperó. Ya no necesitaba que nadie le dijera qué hacer. El agua estaba sucia, pero era su refugio, su único lugar seguro. A la mañana siguiente escuchó ruidos distintos, voces nuevas, pasos apresurados. Alguien llamaba a la puerta, luego golpes. «Servicio de protección infantil», gritó una voz de mujer. Yolanda no respondió. Hubo más gritos. Finalmente, el portazo. Entraron varios. Uno de ellos, con chaleco del DIF, fue directo al baño. Cuando abrió la puerta, encontró a Jimena con los ojos cerrados, flotando ligeramente en el agua. Pensaron que estaba muerta, pero al acercarse, ella abrió los ojos, lentamente, como si despertar fuera un esfuerzo titánico. No habló, no lloró, solo observó, durante segundos enteros. «¿Cómo te llamas?», preguntó la mujer. Jimena bajó la mirada, movió los labios, pero no salió sonido. Luego, con la punta del dedo, escribió en el borde mojado de la tina una sola palabra: agua. Fue todo lo que pudo decir. La sacaron con cuidado, la envolvieron en una toalla limpia. Su madre fue arrestada en ese mismo momento, sin resistencia. «Solo la estaba cuidando», repetía. «El mundo es peor que una bañera». Nadie respondió, solo se la llevaron. Jimena, en cambio, fue llevada a un albergue del DIF en Iztapalapa. Ahí, por primera vez, durmió en una cama. Sintió el aire libre en la piel. Pero cada noche, antes de cerrar los ojos, escuchaba el eco del goteo dentro de su cabeza, como si la bañera viviera aún dentro de ella. En el albergue del DIF en Iztapalapa, Jimena descubrió que la libertad también podía doler. Las paredes eran de color verde opaco, los colchones olían a cloro y sudor, y las otras niñas la miraban con curiosidad, como si intuyeran que había algo distinto en ella. No hablaba, no sonreía, no respondía cuando las trabajadoras sociales le preguntaban su nombre. Solo observaba con esos ojos enormes, grises de cansancio, como los charcos después de la lluvia. Las educadoras anotaban en sus carpetas mutismo selectivo, trauma por encierro prolongado, riesgo de desnutrición severa. A Jimena no le importaban esas palabras. Su mundo seguía siendo una tina invisible donde cada ruido le recordaba el goteo del baño. En las noches, cuando las demás niñas dormían, ella se levantaba, iba al baño común y se sentaba dentro de la regadera vacía. Se abrazaba las rodillas y cerraba los ojos. Sentía el frío del mosaico en la espalda y por un instante regresaba a la sensación conocida, como si necesitara ese dolor para no desmoronarse. Una de las trabajadoras sociales, Clara, comenzó a fijarse en ella. Era una mujer morena de unos 30 años, con cabello recogido y una paciencia que parecía infinita. Se sentaba junto a Jimena sin presionarla. Le dejaba libros con dibujos, le ofrecía una cobija extra por las noches, le ponía una taza de leche caliente en la mesa, aunque la niña casi nunca la tocara. Poco a poco, Clara fue notando que Jimena dibujaba círculos en los bordes de las hojas, siempre círculos, algunos llenos de agua, otros vacíos. Un día le trajo una hoja blanca y un lápiz azul. «Dibuja lo que quieras», le dijo. Jimena dibujó una bañera enorme con una niña adentro. Luego, en una esquina, dibujó una puerta abierta. Clara entendió el mensaje. La niña estaba intentando salir, aunque no supiera cómo.
Durante las sesiones con la psicóloga del albergue, Jimena permanecía en silencio. La psicóloga le hablaba con voz suave, le contaba cuentos, le mostraba muñecas, pero la niña no respondía. Hasta que un día, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del pequeño consultorio, la psicóloga dejó caer sin querer una botella de agua. El líquido se esparció por el piso y formó un charco. Jimena miró ese charco fijamente y por primera vez en meses dijo una palabra apenas audible: «Fría». La psicóloga la escuchó y casi no pudo contener las lágrimas. Era una grieta en el muro. A partir de ahí, empezaron a trabajar con gestos, con dibujos, con objetos. Cada avance era lento, casi imperceptible, pero era avance al fin. En las noches, Clara se quedaba despierta llenando papeles con informes, buscando familiares, tratando de encontrar alguna tía o abuela que pudiera hacerse cargo de la niña. Pero nadie respondía. La madre seguía en proceso judicial y el padre era un fantasma del que apenas había un nombre. Jimena, sin embargo, comenzaba a notar cosas nuevas: el olor a jabón limpio, la sensación de ropa seca, el sonido de las otras niñas riendo. Una tarde, en el patio, vio como una de ellas llenaba una botella de agua y la lanzaba al aire para que explotara contra el suelo. El estallido la hizo temblar, pero también la hizo sentir algo distinto, una mezcla de miedo y fascinación. Por primera vez, no huyó. Se quedó mirando. Esa noche soñó con la tina, pero esta vez estaba vacía, sin agua, y la puerta del baño estaba abierta. Soñó que salía y caminaba descalza hasta la calle, que la lluvia la mojaba entera y que su madre no estaba ahí para detenerla. Al despertar, tenía las mejillas húmedas, pero no sabía si de sudor o de lágrimas. Clara entró al dormitorio y la encontró sentada, despierta. Se le acercó despacio y le habló en voz baja. «¿Quieres salir un momento al patio?». Jimena asintió apenas con la cabeza. Era la primera vez que respondía sin palabras. Salieron juntas. El aire de la tarde olía a tierra mojada. Jimena levantó la cara y dejó que una gota de lluvia le cayera en la frente. No la limpió, la dejó correr. Clara la observaba con respeto, sin tocarla. Sabía que cada gesto contaba, que la niña estaba peleando con fantasmas invisibles. Al día siguiente, en la sesión con la psicóloga, Jimena llevó un dibujo distinto. Una tina vacía, sin agua, con un sol pequeño en la esquina. La psicóloga la miró y dijo despacio: «Ya no está llena, ¿verdad?». Jimena levantó la vista y con un hilo de voz respondió: «Ya no». Era la segunda frase que decía. Afuera, la vida seguía. Los trámites, los juicios, las visitas de inspectores. Pero dentro del albergue, algo minúsculo estaba naciendo en ella. Un germen de confianza. Un hilo casi imperceptible que la unía a Clara, a la psicóloga, a ese espacio donde por primera vez no era invisible. A veces, cuando las demás niñas se burlaban de su silencio, ella se iba al rincón y respiraba hondo. Recordaba la tina, recordaba el frío y sentía que cada respiración era una gota nueva, pero esta vez no la ahogaba. La llenaba de algo distinto, algo que aún no sabía nombrar. Tal vez era fuerza, tal vez era vida. Un sábado por la mañana, Clara la llevó a la enfermería para un chequeo. Mientras la pesaban y medían, Jimena miró el espejo grande de la pared. Hacía meses que no se veía completa. Se sorprendió al notar su propio rostro. Tenía ojeras, sí, pero también tenía ojos que ya no estaban apagados del todo. Se tocó el cabello corto, enredado, y por primera vez en años sintió que ese cuerpo era suyo, que no era un objeto, ni una deuda, ni una carga. Esa noche, antes de dormir, no fue al baño a sentarse en la regadera. Se quedó en su cama, arropada, mirando el techo. Y aunque el goteo imaginario seguía sonando en su mente, cada vez era más lejano.
como un recuerdo que se disuelve. Y Ximena cerró los ojos y en silencio pensó en una palabra que aún no podía pronunciar: libre. Los días en el albergue empezaron a tener un ritmo casi predecible. Ximena se levantaba con el primer sonido de las escobas en el pasillo. Se vestía con ropa limpia que le dejaban sobre la silla y se dirigía al comedor sin mirar a nadie. Aunque ya no temía al agua, aún evitaba las regaderas cuando estaban llenas. Esperaba su turno hasta que todas las demás niñas salían y entonces, en silencio, se duchaba rápido con la cortina entreabierta, como si temiera que volviera a cerrarse con llave. Clara seguía a su lado, paciente. Le hablaba de cosas simples: el clima, una nueva película, las historias de otros niños. A veces le leía cuentos antes de dormir. Uno de esos cuentos hablaba de una niña que vivía dentro de una gota de agua y que tenía que romper el cristal para salir al mundo. Ximena lo escuchó sin parpadear y cuando terminó dijo en voz baja: «Yo era esa gota». Clara no respondió. Solo la abrazó sin tocarla, desde una distancia respetuosa, como quien sabe que el contacto aún duele. Poco a poco, la niña comenzó a pronunciar palabras aisladas: fría, grifo, sombra, bañera. Eran pedazos sueltos de un idioma que solo ella conocía. Pero cada palabra era un muro roto, una grieta por donde entraba la luz. Un martes, durante la comida, una niña nueva llegó al albergue. Tenía 6 años, cabello enmarañado y los brazos cubiertos de cicatrices. Se sentó sola. Nadie le hablaba. Ximena la observó un largo rato y por primera vez se acercó a otra persona por voluntad propia. Se sentó frente a ella, puso su plato sobre la mesa y la miró con esos ojos que ya no eran de miedo, sino de reconocimiento. «¿También estuviste en agua?», preguntó. La niña asintió sin entender del todo. Ximena no dijo nada más, pero compartió su pan con ella. Fue un gesto pequeño, invisible para los adultos, pero dentro de su universo fue un acto de redención. Esa noche, Ximena dibujó 2 niñas dentro de una tina rota y encima de ellas una llave abierta con agua saliendo hacia el cielo. Clara enmarcó ese dibujo y lo colocó sobre el escritorio del consultorio. La psicóloga lo llamó el día que Ximena decidió no estar sola. Sin embargo, la oscuridad no desaparece de un solo golpe. Algunas noches, la niña se despertaba gritando. En sus sueños, la bañera volvía a llenarse. Su madre la llamaba desde el pasillo. La puerta se cerraba y el goteo se convertía en voces. Una madrugada, rompió a llorar por primera vez desde que había llegado. Lloró con fuerza, con rabia, con un dolor que salía desde las entrañas. Clara corrió a abrazarla y la sostuvo durante horas sin decir una palabra. Esa noche, el silencio fue compartido y eso hizo toda la diferencia. Después de aquel llanto, algo cambió. Ximena comenzó a escribir pequeñas frases en los bordes de sus dibujos. El agua ya no manda. La puerta está abierta. El silencio no me gana. Clara las leía en silencio y las guardaba como tesoros. El caso judicial contra Yolanda seguía su curso. La madre alegaba trastornos mentales, intentaba justificar su comportamiento con argumentos absurdos, pero las pruebas eran demasiado claras. Fotografías, informes médicos, testimonios. Ximena nunca fue llamada a testificar. El sistema decidió protegerla de ese trauma. Un juez determinó que la patria potestad sería revocada permanentemente. Al enterarse, Clara fue quien le dio la noticia. Ximena no reaccionó, solo preguntó: ¿ella también dormirá en una tina? Clara no supo qué responder. La vida seguía dentro del albergue. Las estaciones cambiaban. Las niñas iban y venían. Algunas eran adoptadas, otras regresaban con familiares, otras simplemente desaparecían del registro. Pero Ximena permanecía.
no porque no existieran opciones, sino porque nadie las solicitaba. Clara, sin embargo, no se rendía. Había empezado un proceso largo y complejo para obtener su tutela legal. No lo decía abiertamente, pero sus gestos hablaban por ella. Le compró una mochila con su nombre bordado, le enseñó a leer palabras nuevas cada semana. Le regaló una libreta especial donde Jimena comenzó a escribir su historia. No con frases completas, aún no, pero con palabras que dolían y sanaban al mismo tiempo. Oscuro, piel fría, grifo seco, silencio profundo, libre. Un día, Clara la llevó a conocer una biblioteca comunitaria cercana. Era la primera vez que salían juntas fuera del albergue. Jimena caminaba despacio, mirando cada sombra como si pudiera atacarla. Pero cuando entró al edificio y vio los estantes llenos de libros, se quedó sin aliento. Clara le explicó que ahí las historias vivían, que cada página era una puerta. La niña recorrió los pasillos hasta encontrar un libro con una portada azul. Se sentó en el suelo y comenzó a leerlo en voz baja. Pasaron horas. No pidió regresar, no preguntó por la hora. Estaba en otro lugar. Al salir, Clara le dijo, ¿sabes que eres tú, Jime? La niña negó con la cabeza. Una historia que aún no se ha terminado de escribir. Esa noche, en su libreta, Jimena escribió por primera vez su nombre completo, Jimena López Márquez. Lo subrayó 3 veces. Luego escribió debajo, yo soy la que salió del agua. Habían pasado 8 meses desde que Jimena había llegado al albergue. Su cuerpo ya no parecía el de una niña atrapada en agua estancada. Ahora tenía algo de firmeza en los pasos, algo de calor en las mejillas, pero su mirada seguía cargando esa tristeza antigua, como si aún viera reflejada en cada superficie la sombra de la bañera oxidada. A pesar de los avances, las heridas internas tardaban más en cerrarse. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, Jimena se metía bajo la cama y se quedaba ahí, abrazando sus piernas, escuchando si el grifo del baño goteaba. No lo hacía, pero ella lo escuchaba igual. Clara seguía firme en su intento por obtener la custodia, aunque los trámites eran complejos y los funcionarios siempre ponían obstáculos. ¿No cree que es mejor dejarla en el sistema hasta que cumpla la edad legal?, le preguntaban. Clara contenía el coraje y respondía con documentos, con pruebas, con informes psicológicos que demostraban que Jimena necesitaba más que un techo y comida, necesitaba un hogar. Mientras tanto, la niña comenzaba a frecuentar la biblioteca cada semana. Había descubierto un rincón en el 2º piso donde el sol entraba por una rendija rota del techo, proyectando un haz de luz sobre el suelo polvoriento. Ahí se sentaba con sus libros, su libreta y un lápiz de grafito que guardaba como si fuera un tesoro. A veces no leía, solo escribía palabras sueltas: cobija, voz, noche sin agua, brazo tibio, Clara. Una tarde encontró un libro con imágenes de ríos en México. Se detuvo en una página donde el río Grijalva corría entre montañas. Lo miró largo rato y luego escribió: así debe sentirse cuando el alma se escapa del encierro. Sus palabras aún eran fragmentadas, pero cargaban una profundidad que ninguna niña de su edad debería conocer. En el albergue, algunas trabajadoras comenzaron a notar su transformación. Está despertando, decían, pero también empezaron a preocuparse por lo que vendría, porque el sistema rara vez premia a los que resisten en silencio. Una inspectora nueva llegó para revisar los expedientes y cuestionó por qué Jimena no había sido aún reasignada. Clara defendió el caso con uñas y dientes. Ella está bien aquí, dijo, pero sabían que eso no bastaba. La burocracia tenía sus propias reglas. Fue entonces cuando llegó la noticia. Un tío lejano, del lado paterno, había sido localizado en Toluca.
Había firmado papeles para hacerse cargo de ella. Nadie entendía sus motivos. Nunca había llamado ni enviado cartas, pero ahora quería a la niña. Clara sintió cómo el piso se le abría bajo los pies. No podía detener el proceso sin pruebas de que ese hombre representaba un riesgo. El día que se lo comunicaron a Ximena, ella solo preguntó: ¿Tiene tina? Clara la abrazó y no supo qué decir. Ximena no lloró, no gritó. Solo se fue al rincón de la biblioteca y escribió durante horas. Al día siguiente, entregó a Clara una hoja doblada. Adentro había un dibujo, una casa sin techo, un grifo roto y una niña caminando sola hacia una puerta sin marco. ¿Es eso lo que ves?, preguntó Clara. Es lo que soy cuando no estoy contigo, respondió Ximena. Fue la frase más larga que había pronunciado jamás. Clara supo entonces que no podía dejarla ir. Esa misma noche escribió una carta a mano dirigida directamente al juez de familia. En ella narró toda la historia, sin adornos, sin tecnicismos. Habló de la tina, del silencio, del primer dibujo, de la primera palabra. Adjuntó copias de todos los avances de Ximena, fotos de sus dibujos, testimonios de psicólogas, incluso una nota escrita por la propia niña que decía: «Con Clara no tengo miedo al agua». Lo entregó personalmente en el juzgado, sabiendo que sería ignorado por protocolo, pero también sabiendo que a veces una historia contada con verdad puede atravesar el acero de la indiferencia. Los días siguientes fueron angustiantes. Nadie hablaba del tema frente a Ximena, pero ella intuía cada movimiento, cada susurro. Una mañana, mientras recogía sus cosas, encontró en su cajón la libreta que creía perdida. Dentro había una nota en la caligrafía torpe de una de las niñas nuevas. «No dejes que te saquen. Tú nos enseñaste que el agua no manda». La apretó contra el pecho y se prometió no desaparecer. No sin dejar rastro. El día antes de su supuesta partida, Clara la llevó a la biblioteca una última vez. Se sentaron en el rincón donde el sol aún entraba. Clara sacó un sobre de su bolso y lo colocó frente a ella. «El juez leyó tu historia», dijo. Ximena la miró sin comprender. «¿Qué dijo?», susurró. Clara respiró hondo. «Dijo que a veces la sangre no pesa más que el silencio roto. ¿Te quedas conmigo?». Ximena no respondió. Se quedó quieta. Luego, muy despacio, comenzó a llorar. No como antes. Esta vez fue distinto. Lloró con todo el cuerpo, con los hombros, con las manos, con la espalda. Y Clara la sostuvo, ahora sí, sin miedo. La abrazó como si su cuerpo pudiera contener todas las lágrimas que la niña nunca se permitió derramar. Esa noche, Ximena durmió profundamente, sin soñar con agua, sin buscar la regadera, sin escuchar goteos. Por primera vez, el silencio no dolía. Era solo silencio, y estaba en paz. Los meses siguientes fueron una reconstrucción lenta, como si cada día añadiera un ladrillo nuevo a una casa derrumbada. Ximena comenzó a asistir a una escuela cercana donde nadie conocía su pasado. Al principio se sentaba sola en el rincón del aula, con la mirada baja y las manos tensas, esperando que alguien la encerrara de nuevo. Pero la maestra, avisada por Clara, la trató con cuidado. La sentó cerca de la ventana para que pudiera ver el cielo y le permitió dibujar cuando las palabras le costaban demasiado. En su cuaderno escolar, Ximena no escribía tareas como los demás niños. Escribía pequeños fragmentos, casi poemas, sobre el agua, las puertas, la luz que se cuela por las rendijas. Los demás niños la miraban con curiosidad. Algunos intentaban hablarle, otros la ignoraban. Pero poco a poco, sin darse cuenta, fue encontrando su propia forma de estar ahí. En los recreos se sentaba en una banca del patio y veía correr a los otros. Al principio no participaba. Luego un niño de su clase se acercó y le ofreció un trompo.
Ella lo tomó y lo giró en el suelo. La madera giraba y giraba como una gota dando vueltas antes de caer. Sonrió apenas. Fue su primera sonrisa en público. Clara la esperaba a la salida de la escuela todos los días. La llevaba de la mano por calles llenas de puestos de comida y camiones llenos de ruido. Jimena miraba todo con ojos nuevos, como si cada color fuera un descubrimiento. En casa, la rutina era distinta. No había bañeras ni llaves goteando. Había una regadera pequeña con agua tibia y Clara la dejaba sola para que pudiera entrar y salir a su ritmo. La primera vez que lo hizo, Jimena dejó la puerta abierta de par en par. Se duchó despacio, sintiendo cada gota como algo distinto. No castigo, no encierro. Agua libre sobre piel libre. Al salir, Clara le tendió una toalla suave y la peinó sin prisas. Así pasaron los días, con pequeñas victorias que solo ellas entendían. Sin embargo, en la mente de Jimena las imágenes del pasado seguían apareciendo en momentos inesperados. Una vez, en la escuela, una tubería se rompió y el agua empezó a inundar el salón. El sonido del líquido golpeando el piso la paralizó. Sus manos comenzaron a temblar y su respiración se volvió rápida. Los demás niños se reían, corrían, pero ella no podía moverse. Hasta que Clara llegó, la tomó por los hombros y le susurró: «Ya no estás ahí». Ese simple gesto la sacó del trance. Poco a poco, Jimena aprendía a reconocer que el miedo no desaparece, pero se puede mirar a los ojos. En terapia comenzó a hablar más. Contó fragmentos de su vida en Latina, habló de su madre sin odio, pero con una tristeza profunda. Ella también estaba atrapada, dijo un día, pero no supo salir. La psicóloga la miró en silencio, comprendiendo que esa frase era una especie de perdón. Clara asistía a cada sesión, no como tutora, sino como acompañante silenciosa. Veía cómo la niña que había sacado del baño se transformaba en alguien que escribía su propio destino. Un sábado, Jimena y Clara fueron al río Magdalena, en las afueras de la ciudad. Era la primera vez que la niña veía un río de verdad. Se quedó de pie en la orilla, observando cómo el agua corría sin detenerse. «Es distinto», murmuró. «No me da miedo». Clara sonrió. Se sentaron juntas en una piedra y Jimena metió los pies en el agua. Sintió el frío, pero esta vez no la congeló. Era otro tipo de frío, un frío vivo. Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, le dijo a Clara: «Ya no soy la niña de Latina». Ese día, en la libreta, escribió un texto largo. Decía: «Estuve encerrada en agua y aprendí a callar. Pero ahora el agua corre y mi voz también. No me ahogo, respiro, camino. Soy yo». Era la primera vez que construía frases completas sin ayuda. Clara la leyó y lloró en silencio. El proceso judicial para la adopción definitiva llegó a su fin. Un juez la declaró hija legal de Clara. En la audiencia, Jimena se sentó junto a ella con un vestido sencillo y el cabello peinado. No entendía del todo las palabras legales, pero entendió el gesto cuando Clara le tomó la mano y no la soltó. Al salir del juzgado, el sol caía fuerte sobre la ciudad. Jimena levantó la cara y lo dejó calentar su piel. No había grifos, no había goteos, solo aire, calor y un futuro incierto pero abierto. Esa noche, antes de dormir, Clara le preguntó: «¿Qué quieres soñar?». Jimena pensó un momento y respondió: «Quiero soñar con mar, pero sin bañera». Se durmió abrazando su libreta, ya llena de dibujos y palabras. En la última página escribió una frase que parecía una despedida: «No más agua quieta». La dejó ahí, sin fecha. Era su declaración de vida. Con el tiempo, Jimena comenzó a dar pequeños testimonios en talleres para adolescentes sobre resiliencia. No contaba detalles explícitos, pero hablaba de lugares fríos que te enseñan a callar y de puertas que un día se abren. Su voz era suave pero firme.
Algunos chicos la escuchaban con los ojos húmedos. Clara la observaba desde el fondo del salón, orgullosa pero discreta. Sabía que esa niña rota se estaba transformando en una mujer capaz de tender puentes invisibles. Una tarde, al salir de uno de esos talleres, Jimena pasó frente a una casa vieja con un baño destartalado visible desde la calle. Se detuvo un segundo, respiró y siguió caminando. No necesitaba mirar atrás. Había aprendido que las cicatrices no desaparecen, pero se pueden convertir en mapas. Mapas que guían hacia lugares donde el agua no encierra, sino que libera. Mapas que le recordaban que sobrevivir no era su única tarea, también debía vivir. Esa noche, en su libreta nueva, escribió la frase más simple y poderosa que jamás había escrito: ya puedo hablar. Y debajo, como un eco suave: si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.